Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 19 de febrero de 2018. Seguimos adelante con los devocionales basados en los proverbios de Salomón, sabiduría práctica para ser feliz, y con esta miniserie que hace comparaciones entre el necio y el sabio, que le hemos llamado Las comparaciones son odiosas pero útiles. El día de hoy la enseñanza es esta, la trascendencia de la vida. Se trata una vez más de dos versículos, solamente dos proverbios, que nos hablan de la trascendencia de la vida, la significancia de la vida. En la Biblia se habla de largura de días, pero no se refiere exactamente a tiempo de vida, sino a significancia de la vida. Leamos cada texto, estos dos, para reflexionar brevemente y después puntualizaremos las enseñanzas principales. Versículo 24 de Proverbios 10. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Lo bueno o lo malo de las actitudes y las acciones anticipa los resultados de la vida. Es decir, la actitud que tenemos, buena o mala, anticipa hacia dónde vamos y qué lograremos. En el mundo se recibe lo que más se teme, porque es el resultado lógico de una vida sin Dios. Y en Cristo, caminando con Dios, se obtiene lo que se desea, porque es el resultado lógico de una vida con Dios. Versículo 25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Podemos decir la enseñanza breve de este versículo que así tan breve como destructiva es la vida del hombre alejado de Dios, como un torbellino. En cambio, eterna y fructífera es la vida del creyente y discípulo de Dios. Esta es la breve reflexión sobre cada uno de los versículos, pero ahora vayamos a las enseñanzas importantes que podemos obtener de esta reflexión. Número 1. La actitud o dirección de la vida nos marca los resultados. Leamos una vez más el versículo 24. Dice así: Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. He aquí las enseñanzas de esto. La deshonestidad genera temor. La razón es muy sencilla: la conciencia. Todos los seres humanos, en el fondo de nuestra conciencia, sabemos lo que está bien y lo que está mal, y en virtud de la ley de la siembra, sabemos que obtenemos lo que cosechamos, a menos que la gracia de Dios nos perdone. Pero como en el mundo no hay búsqueda del perdón de Dios, lo único que queda es el temor. El apóstol Pablo dijo: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Eso está en Romanos 2.15 y es una reflexión más extensa, pero solamente he querido poner este versículo para recordar lo siguiente. Eso significa que todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Dios puso eso en nuestra conciencia, puso su ley moral en nuestra conciencia. Y sufrimos sentimientos de culpa cuando actuamos fuera de la ley de Dios. Y lo peor de todo es que aquello que tememos llegará, dice el proverbio, porque es el resultado natural de las acciones negativas. Los resultados son consecuencia de la actitud y las acciones en la vida. Pero además, podemos decir también otra enseñanza: la justicia, es decir, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, genera seguridad y trascendencia. La razón es muy sencilla también. Podríamos hablar de la ley de la siembra, cosechamos lo que sembramos, sin embargo, no tiene que ver con la ley del karma este asunto, que es la ley del karma que cree la mayoría, sino con la gracia de Dios que bendice a los que le siguen. La palabra justo en este contexto significa honesto, bien intencionado, creyente, discípulo del Señor, y la promesa de que le será dado lo que desea obedece a que su vida está enfocada en una dirección. Por eso obtendrá lo que desea, porque su vida está en esa dirección. Es como si va alguien que camina, usted ve a alguien que camina decididamente rumbo a la cumbre de una montaña, y usted lo nota apasionado, dispuesto a lo que sea. Además va equipado con todo lo que necesita, y usted le dice a esa persona: oye, llegarás a la cumbre. Usted no necesita ser un profeta para decirlo, sencillamente es lo que se anticipa que sucederá porque está caminando en esa dirección y con esa actitud y con esa preparación. Así es en la vida también. Los resultados son consecuencia de la actitud y las acciones en la vida. Por eso podemos decir que la actitud o dirección de la vida nos marca los resultados. La deshonestidad genera temor. La justicia, es decir, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, genera seguridad y trascendencia. Y además otra enseñanza: la actitud o dirección de la vida establece la trascendencia. Usemos una vez más esta palabra y ahora enfoquémonos en eso. El pasaje dice: como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Ahora el tema
es muy específico, la trascendencia. Y la trascendencia no tiene que ver tanto con cantidad de vida, sino con calidad de vida. Cuando en la Biblia se habla de largura de vida, como lo expliqué antes, en realidad se refiere a la calidad de vida o a la significancia de la vida. En este par de proverbios antitéticos, es decir, en este comparativo o enfrentamiento frente a frente de las actitudes, acciones y consecuencias de una vida necia y de una vida sabia, se nos presenta especialmente la gran diferencia en los resultados de estas dos formas de vida, y de ahí surgen estas conclusiones. La maldad produce una vida tan breve como destructiva. La metáfora del torbellino habla de un fenómeno breve pero terriblemente destructor. Y así es la vida del perverso. Y por breve debemos entender insignificante, de baja calidad, sin valor. No es digna de ser recordada. Pero también dice el proverbio que la bondad produce una vida trascendente. Y cuando dice permanece para siempre, y de ahí traduzco yo trascendente, cuando dice permanece para siempre, hace referencia a una vida significativa, una vida firme, sólida, valiosa. Un ejemplo por medio del cual podemos entender esta enseñanza es la vida de Juan el Bautista. Les digo algunas características de él. Era primo del Señor, su mamá Elizabeth y María eran primas, así que eran primos segundos, digámoslo así. Fue el precursor o heraldo del Mesías, es decir, inició su ministerio 6 meses antes que el Señor Jesús y le abrió camino para que llegara a cumplir con su misión. Jesús dijo de él, de Juan el Bautista, que era el más grande profeta y que entre los nacidos de mujer nadie era mayor que él. Sin embargo, Juan el Bautista muere degollado siendo muy joven, posiblemente 33 años, a causa de su ministerio profético en el cual hablaba de Jesús, y fue asesinado por Herodes. Esto nos hace preguntarnos, ¿por qué no lo salvó el Señor? ¿Por qué el Señor permitió que un malvado rey y su inmoral amante lo mataran? Para responder esta pregunta, puntualicemos lo siguiente. Juan el Bautista cumplió un importante ministerio. No solo anunció al Mesías que venía, no, lo señaló con la mano, lo bautizó y le dio auge a su ministerio. Alguna vez, Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Eso está en Juan 3:30. Es decir, que aceptó su necesidad de desaparecer de la escena para darle todo el foco a Jesús. Después del ministerio que cumplió, no había ninguna otra cosa que pudiera ser más grande que eso. Por eso, ¿para qué se quedaba en la vida, en la tierra? Pero lo más importante de todo es el tema que maneja estos proverbios que estamos estudiando, la trascendencia de la vida. Y permítanme explicarlo con las siguientes enseñanzas. Número 1. La vida no vale por los años que dura, sino por las metas que alcanzamos en ella. La vida no nos fue dada para aferrarnos a ella, sino para cumplir una misión mientras la tenemos. Número 3. La vida no es significativa por cuánto tiempo la tengamos, sino por qué tanto la entregamos a otros o a una causa determinada. 4. La vida no es grande por la huella que deja en nosotros, sino por la huella que nosotros dejamos en ella. 5. La trascendencia de la vida no depende de lo que la gente opine de nosotros, sino de lo que Dios opina de nosotros. 6. El valor de la vida no depende de la religión que tenemos, sino de la decisión que tomamos respecto a Jesús mientras vivimos. Y número 7. La victoria de la vida no depende de cuánto dura, sino de a dónde vamos después de ella. Juan el Bautista vivió 33 años posiblemente. Y lo recordamos con honores, lo recordamos con respeto. Queremos ser como él, algunos de nosotros. Herodes vivió bastantes más años. Y si lo recordamos es para usar su nombre para nombrar a nuestros perros bravos. Porque hay gente que le pone a su perro bravo Herodes. No lo recordamos con gusto, no lo recordamos con honor. Lo recordamos con tristeza, con pena, con vergüenza. Nadie le gustaría llamarse así. Pero sí ahí está lleno de Juanes el mundo. Porque Juan es alguien honorable. Hay gente que vive muchos años, pero no hizo nada durante los años que vivió. No tomó ninguna decisión trascendente con respecto a Dios. Y al morir, directamente mueren, y no hay más que eso, morir. En cambio, cuando una persona toma la decisión de creer en Cristo, en esta vida, haya vivido muchos años o pocos, trasciende porque irá a morar con el Señor. Así es que estas 7 cosas con respecto a la trascendencia son importantísimas. No las voy a repetir ahora porque se me acaba el tiempo, pero ahí están grabadas y usted las puede volver a escuchar. Sigamos a Dios
amigos y hermanos. Sigamos a Dios. Seamos gente buena y tengamos una vida trascendente. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.